Cantábamos los cantos, ¿verdad? Cantábamos Santo, Santo. Y es bueno cantar a Dios porque Él es santo, Él le merece toda la alabanza. Él le merece, porque Él es nuestro Dios. Él es el creador de todo lo que vemos. Él es quien nos creó, Él es quien nos dio la vida. Merece toda honra y gloria a nuestro Dios. Amados hermanos, en este pasaje encontramos a la carta de Santiago, Santiago escribiendo a los cristianos judíos, pero también se aplica a todo cristiano. Y en este pasaje Santiago dedica a exhortar a los hermanos con la lengua. Hay que tener cuidado con la lengua. Amados hermanos, nuestra lengua es un miembro pequeño, pero causa grandes problemas, hermanos. Y hablando entre hermanos, siempre que la palabra de Dios encontramos, es dirigido a los cristianos, pero también muchas veces se dirige a los incrédulos. Hermanos, en este pasaje encontramos estas palabras que el apóstol Santiago escribe. Hermanos, al escuchar este mensaje, que usted y yo tomemos la decisión y el valor para cambiar nuestra forma de hablar, nuestra expresión. Aún muchos de nosotros como cristianos a veces nos expresamos mal. Decimos malas palabras. Y muchas veces decimos sin darnos cuenta. Pero a través de este mensaje, que el Señor obre en nuestras vidas para tener cuidado cómo debemos expresarnos con los hermanos y también con la gente que no conoce de Dios. Las palabras son pensamientos expresados verbalmente y los pensamientos dirigen el curso de nuestras acciones. Las palabras son poderosas, hermanos. Pueden hacer mucho bien o mucho mal. El rey más sabio de aquellos tiempos, en toda la Biblia, escribe estas palabras en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 23. Si gusta, vea conmigo, voy introduciendo el mensaje. Proverbios 21, 23. La palabra de Dios nos aconseja y nos anima a tener cuidado con las palabras. Salomón escribe y dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es decir, el que tiene cuidado en su forma de hablar se evita de problemas, de críticas, de chismes, de dolor, de sufrimiento. Hay que tener cuidado entonces con nuestras palabras, cómo nos expresamos. También en el Salmo capítulo 141, vea conmigo Salmos capítulo 141, versículo 3, el salmista escribe estas palabras: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El salmista escribe estas palabras en su oración, porque él se conocía como humano. Pueden salir de su boca malas palabras. Y él le pedía a Dios que guardara su boca, que Dios tuviera el control en la boca del salmista, para que al salir, al hablar palabras de su boca, salieran palabras edificadas para otras personas. Amados hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios que controle nuestra lengua, nuestra boca, para que así al expresarnos, que sean palabras para edificar a otras personas. ¿Cuántas veces hemos lastimado y desanimado a otras personas?
Por eso algunas personas dicen, no, yo ya no voy a esa iglesia porque escuché algo que dijeron mal. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. Las palabras pueden hacer mucho bien y mucho mal. ¿Cuáles son tus palabras o tus expresiones? Con los hermanos y con la gente que no conoce de Dios. ¿Cómo te expresas? La lengua es el medio común por lo cual se expresa lo que hay en el corazón. O sea, lo que hay en el corazón, eso es lo que uno expresa. El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Todas las cosas de lo cual está lleno el corazón, eso expresa la gente. ¿Y usted de qué está lleno su corazón, hermano, hermana, joven? Cuando se expresa, ¿cuáles son tus palabras? Así que decimos lo que somos por lo que hablamos. Por esa razón que mucha gente que no conoce de Dios hablan palabras malas. ¿Usted ha escuchado que la gente que no conoce de Dios dicen palabras malas, groserías, palabras perversas que no le agradan a Dios? Su vocabulario, su forma de hablar, expresa su estado de perdición. Escuche, que ningún cristiano permita que su lengua lo traicione o lo identifique mal ante otros. Debemos tener cuidado, hermanos. Aunque usted se lleve muy bien con tales personas, debe tener cuidado. Debe tener cuidado. Tengamos cuidado, hermanos. El tema del mensaje, el poder de la lengua. El poder de la lengua. Recuerda, las palabras tienen poder. Pueden hacer mucho bien y mucho mal. El poder de la lengua. La lengua tiene mucho poder. Mucho. Con las palabras que decimos. Con el propósito de este mensaje, animar a cada creyente. Al escuchar este mensaje, tome la decisión de buscar la ayuda a Dios cada día y agradarle con sus palabras. Y también sea agradable con la gente, siendo de buen testimonio con su expresión. Eso debe ser, hermanos. Si aún salen malas palabras de nuestra boca, debemos pedirle a Dios cada día que Dios nos ayude, nos controle al hablar. Debemos ser agradables a Dios y debemos ser agradables delante de la gente. Cantábamos santo, santo, santo. Qué bonito es cantar a Dios. De la boca salen buenas palabras hacia Dios. Pero lo triste y lo malo es que cuando salimos del templo allá afuera, ya salen malas palabras. Hay que tener cuidado. La primera parte del mensaje, el poder de la lengua. La lengua tiene poder y es imposible dominar la lengua por uno mismo. Es imposible dominar la lengua por usted mismo. En sus fuerzas no va a poder. Hermanos, entendemos un hermano que está empezando en el camino de Dios, que todavía salen palabras. Pero hermanos, que llevamos tiempo en la iglesia, en el camino de Dios, y todavía salen malas palabras, tenga cuidado, hermano. Examina tu corazón. ¿Será que en verdad Dios vive en tu corazón? ¿Será que el Espíritu Santo controla tu vida, tus palabras? Hermanos, recordemos que nuestra lengua es pequeño, pero hay mucha maldad en ese miembro pequeño, mucha maldad. Santiago capítulo 3, versículo 3 nos dice, vayamos al libro de Santiago rápidamente. Santiago 3:3 dice, he aquí,
nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Cuántos de ustedes conocen los caballos? ¿Usted conoce los caballos? ¿Cómo, cuando la persona monta el caballo, cómo le hace para que pare? Con el freno. ¿Y el freno lo tiene en dónde? En la boca. En la boca. Sería bien que nos pongan freno en la boca, ¿verdad? Porque muchos de nosotros salen palabras malas. Hermanos, Santiago está haciendo una comparación con los animales y con la gente. Qué triste la palabra de Dios nos compare con los animales. Pero es una realidad. Es una realidad. Hermanos, versículo 3 nos dice aquí: nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cómo este animal debe tener freno en la boca para que obedezca? Sin el freno no obedece. Hermanos, nosotros debemos refrenar nuestra lengua con la oración, con la palabra de Dios, hermanos. En nuestras fuerzas, recuerde, no vamos a poder. Hay que pedirle al Señor en oración, leyendo su palabra, para que al hablar siempre salgan palabras buenas de nuestra boca, para edificar a los demás, para animar a los demás. No seamos como los caballos. El libro de los Salmos es lo que dice. No seas como el mulo o como el caballo. Es lo que dice. Hermanos, nosotros somos seres humanos. Tenemos el entendimiento que Dios nos ha dado. Y debemos entender que nosotros como cristianos debemos agradar a Dios. Agradar a Dios con nuestras palabras. Que nuestras palabras alaben a Dios. Que nuestras palabras exalten el nombre de Dios, hermanos. Pero ¿cuántas personas que se dicen cristianos? Mira, el domingo son cristianos, pero entre semana no se identifican si son cristianos. No se ve la diferencia. No hay ningún cambio. Y muchos de los que se dicen cristianos ponen en mal el nombre de Dios. ¿Será uno de ustedes, hermano, hermana, joven? ¿Cuáles son tus expresiones cuando estás con tus amigos? ¿Cuál es tu vocabulario? Hermanos, debemos entonces examinar nuestra vida, nuestro corazón. Recuerde, Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 4 nos dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierne quiere. Hay naves grandes, embarcaciones grandes. Aunque haya una gran tempestad en el mar, el marinero, el capitán, lo dirige por donde quiera. La nave tiene a alguien quien lo dirija. ¿Y usted quién dirige su vida? ¿Quién dirige su corazón? ¿Quién controla sus palabras? ¿Será Dios? ¿Será la palabra de Dios mora en tu corazón? ¿Será el Espíritu Santo guía tu vida? Hermanos, Dios tiene poder para hacer cambios en nuestras vidas. Pero está en la decisión de nosotros en darle lugar a Dios, que hayan cambios.
Porque muchos cristianos no le dan lugar a Dios para que obre en sus vidas. Llevan 5, 10 años y siguen igual. Y aún peor que los incrédulos. ¿Por qué? Porque se dice ser cristiano y todavía sigue en esas cosas malas. Hermanos, hay que examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos usando nuestra lengua? Vemos entonces en la palabra de Dios, nos pone estos ejemplos, cómo los animales son controlados, las naves, y nosotros debemos ser controlados por el poder de Dios. Que Dios controle nuestra boca, nuestra lengua al hablar. Y debemos pensar bien a la hora de hablar, porque muchas veces hablamos sin pensar, y cuando nos damos cuenta, ya dijimos. Hay que pensar bien antes de expresarse. Salmo capítulo 141, regresemos una vez más al libro de los Salmos, capítulo 141, versículo 3. La palabra de Dios dice, pon guarda a mi boca. Debemos pedirle a Dios que guarde nuestra boca de cosas malas, de groserías. Muchos cristianos hablan groserías todavía, muchos, cuando se juntan con los amigos incrédulos. Porque sus amigos no saben si tal hermano va a la iglesia. Le preguntan, ¿vas a la iglesia? ¿Alguna iglesia? No. Y el domingo, pues, bien hermano, ¿verdad? Muy hermano. Hay que guardar nuestra boca. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Vemos el salmista le está pidiendo a Dios que guarde y controle su boca, su lengua. Y el salmista dijo, guarda la puerta de mis labios. Amados hermanos, debemos pedirle a Dios que Dios nos dé esa fuerza, ese valor para controlar nuestra boca. Muchas veces somos responsables. Dios no va a venir y te va a cerrar la boca, no. Está en nuestra responsabilidad como cristianos de tener cuidado. Sería bueno que Dios bajara y nos cerrara la boca. Pero Dios nos hace ver y nos aconseja con su palabra que debemos corregir nuestra forma de hablar. Recuerda que tu forma de hablar es tu testimonio. Lo que escucha la gente de usted, así te ven como cristiano o cristiana. Por eso la gente dice, oh, todos así son los cristianos. No, hermanos. Debemos corregir nuestra vida cristiana. Debemos alabar a Dios, honrar a Dios, exaltar el nombre de Dios, dar buen testimonio. Debemos pedirle a Dios con ruegos que controle nuestra boca, que ponga guarda en nuestros labios, que la puerta de nuestros labios no se abra para decir groserías, que la puerta de nuestros labios se abra para decir palabras buenas, edificantes. Para poder controlar nuestra lengua, necesitamos forzosamente la ayuda divina. El hecho de que la lengua es algo muy difícil de controlar debe impulsarnos a buscar constantemente la ayuda de Dios. Si usted se conoce que su lengua es muy suelto, rienda suelta le ha dado, que te impulse a buscar la ayuda de Dios.
que te ayude el Señor para controlar esa lengua. La segunda parte del mensaje, la importancia de controlar la lengua. Es importante que controlemos nuestra lengua, hermanos. Santiago capítulo 3, versículo 2, la palabra de Dios nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Aquí dice todos. Aquí no solamente señala a algunos, dice todos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón que ha madurado, ha crecido y madurado en la vida espiritual y tiene la capacidad de refrenar todo su cuerpo en todo sentido. Entonces, al expresarnos mal, hace ver que no hemos madurado en la vida espiritual. Cuando un cristiana, se expresa mal, demuestra su niñez espiritual. ¿Qué hay que hacer? Hay que crecer espiritualmente, madurar. Eso es la palabra de Dios que nos aconseja. Aquel hermano, aquella hermana que ha madurado espiritualmente, tiene cuidado al hablar. La palabra de Dios dice, no es un deslenguado, porque habla. En unos momentos vamos a ver. Amados hermanos, entonces es importante que usted crezca y madure en la vida espiritual. Pero lo triste es que hoy en día los cristianos han madurado más en las cosas que no son de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que al expresarse, expresa lo que hay en tu corazón. Hace ver de las cosas que has llenado tu corazón. Se lo recalco, nuestro corazón debemos llenarlos de la palabra de Dios. Alabanza a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros como cristianos hoy en día ya no nos interesa de leer la palabra de Dios? Regresamos del trabajo tan cansados y ya no nos acordamos. Lo que queremos es bañarse uno, cenar e ir a la cama. Y fíjese algo curioso lo que sucede. Estando en la cama, ya no te da sueño. Ahí prendes tu tele acostado en la cama y estás viendo 2, 3 horas la tele. En vez de leer la palabra de Dios. O si no, algo más práctico. Estando en tu cama, sacas tu teléfono y te metes a tu página. Así es como trabaja el enemigo. Para que los cristianos descuiden su vida espiritual y que se digan cristianos y que den mal testimonio allá afuera con su forma de hablar, con su expresión. Amados hermanos, debemos darle importancia a nuestra vida espiritual alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ya no sigamos ofendiendo. ¿Cuántos hermanos se ofenden? ¿Cuántas hermanas se ofenden? Y dicen, que venga a pedirme perdón si quiere, yo no. Demuestras tu inmadurez espiritual, hermano, hermana. Hay que crecer espiritualmente. Crecer. Y para crecer hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios, la oración, pasar tiempo con Dios. Amados hermanos, es necesario que cada cristiano crezca en la vida espiritual. Salmo 19, 14. La palabra de Dios nos hace ver, libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 14.
La palabra de Dios dice: sean gratos los dichos de mi boca, sean agradables mis palabras que salen de mi boca y los pensamientos que salen de mi corazón. Es lo que expresó el salmista. Al hablar, Señor, que mis palabras sean agradables delante de ti y mis pensamientos que salen de mi corazón. Pero ¿cuántos de nosotros, nuestras palabras no son agradables delante de Dios, y mucho menos nuestros pensamientos que salen de nuestro corazón? Amados hermanos, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Cosas buenas, agradables delante de Dios? ¿O cosas que no son agradables a Dios? Examina tu corazón como buen cristiano. Examinemos nuestro corazón, hermanos. Hay que corregir nuestra forma de hablar. Y eso depende y está en el corazón. El libro de Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu dinero. ¿Cuántos guardan bien el dinero, verdad? Su cheque que sacó de la semana, guardan bien. No, la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice: porque de él mana la vida. Hermanos, guardemos nuestro corazón de no contaminarnos con las cosas que el mundo ofrece. Guarda tu corazón, hermano. Para controlar la lengua es necesario estar siempre alerta. Hay que tener cuidado. No es una tarea fácil. Tengamos cuidado que Satanás no se aproveche de nuestros descuidos y no permitamos que ponga en nuestras bocas palabras de mentira o criticar. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. ¿Cuántos cristianos mienten, critican, dicen chismes? Hermanos, ya no le sigas dando lugar al enemigo. Permita que Dios obre en tu vida. Qué triste cuando los hermanos critican a otro hermano. Mucho más, déjame decir, qué triste cuando los hermanos critican al pastor. Qué triste. Cuando los miembros de la célula critican al líder. Tenga mucho cuidado con tus palabras. Tenga mucho cuidado. No sigas criticando. Mejor examinemos nuestras vidas. Antes de hablar mal de alguien, examina tu corazón. Como el salmista dijo: Señor, examíname. Pero lo triste es que examinamos a otras personas y no nos damos cuenta cómo estamos viviendo nosotros. Examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios y pídele al Señor que el Señor examine tu vida, tu caminar con el Señor. La tercera parte del mensaje: la necesidad de controlar la lengua. La necesidad de controlar la lengua. Regresemos al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5. La palabra de Dios dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago compara la lengua como el fuego. Un pequeño fuego consume hectáreas de bosques, miles de hectáreas, miles de millas. Así es la lengua, cuando no es controlado por la palabra de Dios,
cuando la lengua no es controlado por el Espíritu Santo. Hermanos, la lengua causa muchos males, mucho. Por eso el cristiano debe tener cuidado. Si usted quiere evitarse de muchos males, evite hablar cosas que usted no debe hablar. Tenga cuidado. Tengamos cuidado, hermanos. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Podemos decir tantas cosas, gran discurso, pero ¿de qué sirve si no nos edifica? Hay que tener cuidado. Como cristianos debemos tener mucho cuidado. Joven, tenga mucho cuidado con lo que dices. Tenga mucho cuidado. Amados hermanos, que no seamos cristianos mal hablados. Seamos cristianos, que la gente nos conozca, que nuestras palabras de edificación. Regresemos al libro de los Salmos, capítulo 140. Salmos, capítulo 140. La palabra de Dios nos dice, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Versículo 11, la palabra de Dios dice, el hombre que no tiene cuidado en su forma de hablar, mucha gente dice, ¿cómo no muere esa persona? Habla muy mal. Porque el Señor no se lo lleva. El hombre deslenguado, el hombre de lengua suelto, que le da rienda suelta a su lengua, no será firme en la tierra. Sigue diciendo, el mal cazará al hombre injusto, ¿para qué? Para destruirlo. Para destruirlo. Hermanos, que no seamos de lengua sueltos. Así como escribe Santiago, los caballos le ponen freno en la boca. Le pongamos freno a nuestra lengua, hermanos. Tengamos mucho cuidado al hablar. Porque si no, a usted le van a venir cosas malas y lo van a destruir. Destruir. La lengua tiene poder. Tiene poder la lengua, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. No le dé rienda suelta a la lengua. Hay que amarrar esa lengua. Y a algunos les ha crecido de más. Tenga mucho cuidado. Regresemos al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Dice, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Afecta a los demás. Pero también dice, versículo 6 sigue diciendo, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué quiso decir Santiago? La lengua daña a los demás que te rodean. Y la misma lengua trae condenación eterna. Tu misma lengua te puede llevar a la condenación. Y es lo que dijo el Señor Jesús. Vea Mateo capítulo 12. Vamos rápidamente. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra que hablen los hombres, que hablamos, de esas palabras vamos a dar cuenta en el día del juicio. ¿Sí lo encontró? Mateo capítulo 12, versículo 36. Lea el versículo 37. Porque por tus palabras
serás justificado. Si hablas bien, das buen testimonio, alabas a Dios, hablas bien de la gente, perdón. Pero cuando hablas mal de la gente, sigue diciendo, y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras, según lo que digas, de eso darás cuenta delante de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Ser condenado o ser justificado? Está en la decisión de usted. La palabra de Dios nos advierte que debemos corregir nuestra vida cristiana, nuestra forma de hablar, pero está en usted. Usted es advertido, advertida. Hermanos, tengamos cuidado con nuestra lengua. Regresemos al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 8. La palabra de Dios dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, cuando usted habla cosas malas, es necesario que nosotros tengamos cuidado al hablar. Tenga mucho cuidado con tu expresión, porque por nuestras palabras vamos a ser justificados o condenados. Porque Santiago dice que nadie puede dominar la lengua. Y es un mal que no puede ser refrenado por nuestras fuerzas. Amados hermanos, es necesario entonces, tengamos cuidado con nuestra forma de hablar, para que no lastimemos más a la gente, no desanimemos a la gente, sino que con nuestras palabras traigamos a la gente al Señor. Es importante, hermanos. Es importante que cambies tu forma de hablar. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Como les decía, venimos al templo, la iglesia se reúne, oh, qué bonito cantar a Dios, bendecir el nombre de Dios. Pero solo pasando de esa puerta ya empiezan las palabras. Palabras malas. Tenga mucho cuidado, hermano, hermana, joven. Pídele a Dios que controle tu lengua, tu boca. Y llénese de la palabra de Dios. Pídele a Dios en oración. Hermanos, debemos cuidar mucho nuestras palabras. Que nuestras palabras no sigan esparciendo el veneno de maldad, el cual puede dañarle a usted mismo y a los que te rodean, tus seres queridos. Recuerde que tendremos que dar cuenta delante de Dios de toda palabra mala que salga de nuestra boca. Toda palabra mala que salga de nuestra boca. De eso daremos cuenta. Téngalo presente. Un día vamos a dar cuenta, hermanos. Amados hermanos, Dios quiere que corrijamos nuestra forma de hablar. Dios quiere que demos buen testimonio al expresarnos. Dios quiere que hablemos bien de nuestros hermanos en la fe. Dejemos de criticar, dejemos de mentir y dejemos de decir chismes. Puestos de pie, una vez más, libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 14. Libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 14, la palabra de Dios dice, si ya lo tiene, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pídele a Dios
que Dios cambie tu forma de hablar. De hoy en adelante, tomes la decisión que al hablar salgan buenas palabras para alabar a Dios, para engrandecer el nombre de Dios, para testificar. Eso debe ser, hermanos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Medita en tu corazón. ¿Qué cosas han dominado tu corazón? ¿De qué cosas está lleno tu corazón? Reflexiona. Toma en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios nos aconseja y nos advierte que un día vamos a dar cuenta.